Quiero agradecer en este vídeo a la poeta de aceras, de patios, de mirar a los ojos, Magdalena Sánchez Blesa. Gracias por dar voz a las poesías de San Juan de la Cruz. A Magdalena la podéis encontrar en su Facebook como Magdalena S. Blesa, en su Instagram, Magdalena Sánchez Blesa, o en su correo personal, magdalenasanchezblesa@gmail.com. Gracias, Magdalena, por tu colaboración desinteresada. Gracias a todos por estar aquí. Hoy en Diálogos Íntimos de Libros vamos a tener una conversación francamente maravillosa con ese ser tan especial que es Emilio Carrillo. Y lo va a hacer, tiene muchos libros, pero lo va a hacer y nos vamos a centrar en el libro de la sabiduría de Dios escondida, que seguro que no va a dejar indiferente a nadie. Ya lo conocemos a Emilio, pero voy a hacer una breve presentación. Tras una dilatada trayectoria como economista y gestor público, ha sido funcionario de alto nivel, profesor universitario, ha tenido diversas responsabilidades políticas, experto internacional por Naciones Unidas. Emilio Carrillo centró su vida en la espiritualidad y la expansión de la conciencia personal y colectiva, ámbitos en los que ha compartido más de 1 millar de conferencias, talleres y encuentros tanto online como presenciales en 23 países. Cuenta con 93 libros, no pocos, publicados y 900 artículos. Dirige la Academia de la Conciencia y el proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica. Y su blog, El cielo en la tierra, suma más de 10 millones de visitas. Y una de ellas es la mía. Bienvenido, Emilio. ¿Cómo estás? Pues muchas gracias, querido Xavier. Me encuentro muy bien y muy feliz de compartir contigo, con tu canal y, por supuesto, con la Fundación ICLOVI. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, me gustaría empezar este diálogo sobre este libro que a mí me ha impactado, porque, bueno, pues Teresa de Jesús, pues sí que había leído, pero como que Juan de la Cruz era como, y además lo dices así, ¿no? Como un fraile menor, pero me ha impactado la poesía, la he leído una y otra vez. Y lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿qué relación tienes con Juan de Yepes? ¿Qué significa para ti? ¿De dónde viene esta cercanía con la que yo he leído este libro? Pues creo que se puede resumir de la siguiente forma, Xavier. Mi vida desde el punto de vista conciencial y espiritual ha sido algo parecido al curso del río Guadiana. Me refiero a lo siguiente. Durante mi infancia, mi adolescencia, yo fui una persona muy espiritual. También influyó en ello que, aunque mi familia no era una familia practicante religiosa, pero por razón de cercanías hice todos mis estudios en el Colegio Claret de Sevilla y todos mis estudios de parvulitos hasta COU, 11 años. Y eso me impregnó durante toda aquella época de mi vida de una cercanía a lo espiritual en general y a Cristo en particular. Tanto es así, y es algo que no es la primera vez que lo comparto, tenía una vocación de hacerme sacerdote misionero claretiano. Y cuando estaba en COU, de hecho, durante el inicio de curso, hice los preparativos para ingresar en el seminario claretiano de Loja, en Granada. Insisto, para ser misionero claretiano. No obstante, aunque tenía 16 añitos, pero tenía la madurez suficiente como para darme cuenta las dificultades que tenía en la gestión de la sexualidad, en la gestión del celibato, querido Javier. Y fue eso precisamente lo que me llevó finalmente a tomar la determinación de no ingresar, porque me podía autoengañar y, lo que consideraba todavía más grave, engañar a los demás. Así que mi vocación de servicio público la enfoqué por otro lado.
Elegí estudios de economía, a partir de ahí en los estudios de economía pues fui delegado de curso, delegado de facultad, empecé también a complementarlo con una actividad política como vocación de servicio público, empecé a dar clases en la universidad como profesor, saqué plaza de funcionario técnico de la Administración General del Estado y mi vida, a partir de ahí, entró en la fase sumergida del Guadiana desde el punto de vista espiritual, cada vez más alejado de lo espiritual. Yo creo que mantuve siempre la semilla de ser una buena persona, pero en cualquier caso muy alejado de lo trascendente y de lo espiritual. Pero mira por dónde, en febrero del año 2000, en un viaje de los que desarrollaba por entonces con frecuencia a América Latina, en concreto a Uruguay, hubo una serie de circunstancias que no voy a compartir porque nos llevaría todo este espacio, que hicieron que lo espiritual volviera a aparecer en mi vida. Y cada vez con más fuerza, a partir de febrero del año 2000. Es decir, el Guadiana ya salió otra vez a superficie. Durante una serie de años, mi acercamiento a la espiritualidad fue a través de las tradiciones orientales. Y escribí una serie de libros, empecé con los códigos ocultos en marzo del 2005, y escribí una serie de libros espirituales donde la espiritualidad oriental tenía mucho peso. Pero cada vez más la figura de Cristo fue emergiendo con fuerza. Cuando empecé a cambiar mi vida radicalmente desde el punto de vista espiritual, dejando la docencia universitaria, dejando la actividad política, dejando mis labores de consultoría con Naciones Unidas, cuando todo eso lo dejé por completo para comenzar una vida distinta, más acorde con la nueva salida del Guadiana, tuve una experiencia cercana a la muerte. Es decir, tuve un accidente de montaña que me llevó a que mis constantes vitales las perdiera en la UCI de un hospital sevillano. La recuperación fue muy lenta. Estuve 11 meses fuera de cualquier tipo de actividad y una vez que ya volví, entre comillas, a la actividad cotidiana, por así decir, lo crístico me había vuelto a impregnar. La presencia de Cristo volvía a estar en el centro de mi vida. Y ligado, muy ligado a la presencia de Cristo, San Juan de la Cruz. Es decir, podríamos decir que yo encontré en las lecturas de San Juan de la Cruz la manera más clara, más patente, de alguien que lo que yo intuía burdamente, torpemente, ahí había habido un alma encarnada en San Juan de la Cruz que lo exponía de una forma maravillosa en sus textos, en prosa y no digamos ya en su obra poética. Y a partir de ahí me enamoré de la obra poética de San Juan de la Cruz, cada vez más, hasta el punto de que efectivamente, pues en el año 2022 publiqué el libro que nos trae este encuentro, querido Xavier. Gran libro. Y bueno, tenemos más de una similitud. Pero en la ECM, ¿sentiste a San Juan de la Cruz? ¿Sí lo sentís? En la ECM hay una fase primera en la ECM, una vez que has comprobado que ves que está fuera del cuerpo. Yo entendí que el estar fuera del cuerpo es que había fallecido, es decir, me di cuenta que había fallecido. Digo eso porque a veces cuando hay fallecimiento donde el desencarnado le cuesta trabajo darse cuenta que ha fallecido. Ahí está la película del Sexto Sentido, que esto lo muestra de forma pletórica, ¿no? Yo, sin embargo, percibí que había fallecido, lo acepté con mucha paz y con mucha armonía. Recordé la vida que había vivido, como ese tal Emilio, que en aquel momento tenía 52 años, la recordé íntegramente, al instante. No es un proceso de sentarte a ver una película, que imagínate qué pesadez ver una película de 52 años, sino que es como si te tragaras un chip donde está tu vida con un vasito de agua y plaf, vieras tu vida al completo. Y una vez que he llegado ahí, sí percibí que estaba acompañado. Estaba acompañado de seres de luz por su fragancia. Yo digo que por su fragancia. Asocié parte de ellos con familiares, es decir, fundamentalmente con quien habían sido las almas encarnadas, mi padre y mi madre, que ya habían fallecido años antes, y es en ese contexto donde también hay una forma de luz, aparecen formas de luz de seres espirituales, vamos a llamarlo así, y ahí apareció San Juan de la Cruz. Y en ese maravilloso acompañamiento, pues llegué al famoso túnel de luz, que no es nada de túnel, que lo que tienes delante, que es el plano de luz, es tan inmensamente resplandeciente que de donde venimos parece como si estuviera oscuro, pero no es que vengamos de la oscuridad, es que vamos hacia algo donde la fuerza de la luz es impresionante. Y es ahí donde se hizo presente Cristo. Cristo se hizo presente y ahí yo mantuve un contacto, una comunicación en conciencia con él, donde me preguntó cómo me encontraba, si estaba en paz, si estaba en armonía. Yo le dije la verdad, por supuesto, en conciencia con él.
le comuniqué que sí, que estaba en paz, y a continuación él me expresó, bueno, y si volvieras, ¿también estarías en paz, en armonía? Y yo le contesté que sí. Y las palabras suyas casi literales, tal como yo la recuerdo, es, bueno, pues si es así, entonces vuelve. Y en ese momento volví a estar en la cama de la UCI del hospital recobrando mis constantes vitales. Así que en la FM la presencia de Cristo fue fundamental precisamente para volver y en el contexto del tránsito, del transcurso de la FM, San Juan de la Cruz estuvo presente como una forma de luz que me acompañaba en ese momento tan excelso. Se nota que ahí hay una relación con San Juan de la Cruz. Fíjate, me gustaría proponerte, Emilio, escucharlo, porque aparte de leer tu libro, bueno, con tu libro hay una bibliografía, debo decir, muy interesante. Yo me he leído algunos de los libros que recomiendas, pero si te parece, podríamos escuchar algún trozo de poesía. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas, olvidado. Bueno, qué bonita, ¿no? En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, Perdón, me he colado, que le he puesto, porque a veces la voy escuchando, espero que me perdonen las personas que lo escuchen. Fíjate, me gustaría saber, bueno, primero agradecer a Magdalena Sánchez, que no lo he dicho, Blesa, que luego abajo pondremos y al final su web, que nos recita pues algunos trozos de poesía, algunas poesías para ayudar al canal, y todos nuestros agradecimientos. Te quería preguntar, ¿qué sientes al leer o al escuchar esta poesía? ¿Crees que es necesario? Es una pregunta que yo me he hecho constantemente y creo que sí. Pero bueno, supongo que Buda no, habrá algunos maestros que no, pero ¿crees que es necesario vivir las noches oscuras del alma para crecer espiritualmente, Emilio? Como comparto en el libro, Xavier, a los carmelitas, a los que perteneció San Juan de la Cruz, fundando con Teresa esa reforma del mundo carmelitiano que fueron los carmelitas descalzos, eran conocidos en Andalucía, en aquella época, en el siglo XVI, como los mudos, como los mudos. ¿Por qué como los mudos? Porque no hablaban mucho. Y no hablaban mucho porque explicaban que las grandes verdades, la sabiduría, es inefable. Inefable es un término castellano que utilizamos de muchas maneras, pero que realmente significa que no puede ser expresado con palabras. Y a partir de ahí, si lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo, lo que estamos sabiendo no puede ser expresado con palabras porque es inefable, pues hacemos bien en estar callados. Yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es algo que casa con las grandes tradiciones espirituales. También pasa en Oriente. Todo el mundo de los grandes yogis han insistido en la enorme dificultad, todo el mundo del budismo, del hinduismo, del taoísmo, la enorme dificultad de compartir mediante palabras experiencias y vivencias
que son trascendentes y espirituales. Ciertamente ha habido yogis que lo han intentado, ha habido maestros y maestras, y yo creo que le tenemos que agradecer enormemente a Juan de Yepes, es decir, a San Juan de la Cruz, el que él, viviendo plenamente esas grandes vivencias espirituales, porque las vivió, ya seguro que en otros poemas vamos a percibir hasta qué punto llegó a vivirlo, él tuvo la enorme generosidad y también la capacidad de expresarlo tanto en prosa como en poesía. Eso sí, es verdad que iba dirigido a los monjes y monjas, es decir, San Juan de la Cruz no escribía para el gran público, entre comillas, ¿no? Él era director espiritual en distintas fases de su vida de carmelitas, hombres y mujeres, y a ellos dirigía esas enseñanzas. Pero claro, esas enseñanzas son, insisto, de una enorme generosidad porque consigue lo que es enormemente difícil, como todas las tradiciones muestran, expresar en palabras lo que son vivencias de una profundidad, en principio inefables, pero que él consigue plasmar en palabras, en prosa y no digamos ya en poesía. Pues bien, esta poesía en concreto glosa lo que es una noche oscura, las noches oscuras del alma, las noches oscuras que se expresan en nuestra vida cotidiana de muchas formas y que nuestra mente rechaza por completo. Nuestra mente no quiere vivir esas noches oscuras, que son tan profundas que no son simplemente noches oscuras desde el punto de vista emocional o mental, son incluso ya más allá, son noches oscuras del alma. Pues bien, San Juan de la Cruz en este poema nos narra su propia experiencia. Y a partir de ahí, porque él vivió fuertes noches oscuras, él fue apresado incluso por sus compañeros, estuvo 8 meses encarcelado en el Zulo, porque era un Zulo, era un aseo muy pequeñito. Las letrinas, ¿no? ¿Eran? Efectivamente, donde se le metió durante 8 meses y nada más que se le sacaba para hacerle vejaciones, ¿no? Por poner un ejemplo. Aparte de que él, desde el punto de vista de su propia consistencia física, era una persona enfermiza, porque tuvo muchos problemas de hambruna desde niño. Es decir, su padre muere muy pronto, su mamá, que es una especie de tejedora, pues no tiene para vivir, también muere uno de sus hermanos, hay otro que no, que sigue viviendo con él, y él tiene una constitución muy pequeñaja y muy enfermiza. Tanto es así, lo has comentado tú al principio, en un momento determinado, quizás a los que sigan este vídeo se le ha pasado desapercibido cuando se habla de él como medio monje, ¿no? Medio monje. Eso se le debe a Teresa de Jesús, que cuando el destino, la providencia une esas dos grandes almas, en una aparente casualidad, está Teresa haciendo un recorrido con sus fundaciones de conventos de carmelitas descalzas y mira por dónde pasa por la localidad donde Juan de la Cruz está tomando ya los hábitos como sacerdote, está dando su primera misa. Y ahí se encuentran. Y Teresa, que escribía todo en el libro de su vida, donde reflejaba una especie de diario, ¿no? Donde reflejaba sus experiencias fundamentales, ella llega a escribir: hoy he conocido a Juan de la Cruz, bla, bla, dice, es un medio monje, porque es tan pequeño, su constitución física está tan mermada. Es por eso lo llamó cariñosamente medio monje, aunque dice a continuación, pero he descubierto una gran alma con la que sé que estoy destinado a hacer grandes cosas. Bien, pues ese medio monje que conoció las noches oscuras, en este poema nos regala la experiencia suya y la experiencia de la noche oscura como transformadora. La noche oscura no deberíamos rechazarla. Confiar en la vida, saber que la vida siempre nos abraza, que la vida siempre nos da lo que necesitamos desde el punto de vista no de nuestro pequeño yo, que está siempre ahí con sus miedos y con su egoísmo, sino desde el punto de vista del alma, de lo que el alma requiere, de lo que el alma precisa para expandirse, para agrandarse, para crecer en autoconsciencia, para echar aceite a la lámpara, como dice Cristo Jesús en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Y para eso aparecen noches oscuras en nuestra vida. Y fíjate el momento culmen de esa poesía donde nos dice: oh noche que guiaste. Fíjate, la noche como guía, no la noche que te pierdes, que te pierdas, que es lo que podemos pensar cuando llega una noche oscura, que nos hemos perdido. No, no, es una guía, oh noche que guiaste, ¿no? Y dice a continuación: oh noche amable, más que la alborada. Estamos en el siglo XVI.
Hoy el término amable ha perdido significado. Amable viene del verbo amar y significa algo digno de ser amado. La noche oscura como algo digno de ser amado más que la alborada, que es lo que llama la atención a nuestra mente, ¿no? Y a partir de ahí entra ya en un terreno que seguro que tendremos ocasión de desarrollar posteriormente, que es la amada en el amado transformada. La esposa, que para San Juan de la Cruz en sus escritos, ya también en el Cantar de los Cantares, que imagínate es de muchísimos siglos antes, tiene que ver con el alma y el esposo tiene que ver con el espíritu. Y el alma tiene un recorrido de ir ganando en autoconsciencia para que, por decirlo de alguna forma, vaya absorbiendo las cualidades de la esencia divinal que es el espíritu. Y ese alma se va transformando, la amada en el amado transformada, gracias precisamente a las noches oscuras. Y la última estrofa es impresionante, querido Xavier, impresionante. Quedé y olvidéme. El rostro recliné sobre el amado. Quedéme y olvidéme. A veces tenemos que hacer eso. Quedéme, olvidéme, confiar, reposar, serenar, buscar la paz, ponernos en armonía, utilizar lo que es precisamente la oración, la meditación, para llegar a ese estado, ¿no? Y a partir de ahí, fíjate cómo termina ya lo último de la poesía, y dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Eso, querido Xavier, yo puedo compartir contigo últimamente, me sale del corazón hacerlo, que para mí, mira que esta poesía, este poema es maravilloso por 1000 facetas, es la que más ha repercutido en mi vida personal. Y dejar mi cuidado entre las azucenas olvidado. Fíjate que es entre las azucenas olvidado, es decir, es con cariño, se deja, pero con cariño, no se deja con resentimiento, no se deja con ofuscación, no se deja con amor, se deja con cariño. Lo dejamos olvidado entre las azucenas. ¿Y qué dejamos olvidado? El cuidado. El cuidado de este pequeño yo que siempre anda por ahí, queriendo tener cuidado de una cosa, cuidado de otra, y que hace que no vivamos la vida con plenitud. Hombre, no digo que seamos inconscientes y en lugar de bajar de una 10ª planta por el ascensor o por la escalera, nos tiremos por la ventana. No estoy hablando de ser inconscientes, pero sí estoy hablando de vivir la vida confiando en la vida, sabiendo que la vida aporta siempre lo que necesitamos, que siempre está a nuestro favor desde el punto de vista de lo más importante, que es lo álmico y lo espiritual, y a partir de ahí no ir con miedos por la vida, vivir la vida de verdad, ni siquiera temer a la muerte, porque la muerte no existe. Vamos dejando los miedos atrás y también nos han enseñado los maestros, y con esto termino, Xavier, que la libertad es la ausencia de miedos. Solo cuando somos capaces de ir dejando los miedos atrás, tiene su función, también tiene su porqué y su para qué en el camino consciencial, pero cuando lo vamos dejando atrás y ya cuando ese cuidado, el cuidar del pequeño yo, el cuidar de nosotros mismos, vamos dejándolo atrás, la vida se transforma, la vida es otra cosa y la vivimos con plenitud, no como un mero acto de supervivencia, sino una vida plena. Qué palabras más bonitas, Emilio, y estoy seguro que solo estos minutos ya van a ayudar a muchas personas que quizá están pasando una noche oscura. Estoy de acuerdo contigo que es clara, pero también es maravillosa. Y he descubierto también que es muy contundente respecto a las noches. He descubierto además, leyendo una carta que escribió pocos meses antes de fallecer, en el 6 de julio del 91. Y si me dejas, no la pensaba leer, pero es que es con tanta contundencia que dices, ¡buah! Ya, seguro que la conoces. De lo que a mí toca, bueno, es esto, está pasando y de alguna manera están criticando a los que le están haciendo, pues, causando esta noche oscura, ¿no? Y él responde a esta persona: de lo que a mí toca, hija, no le dé pena, que ninguna a mí me dé. Lo que la tengo muy grande es de que se eche a culpa a quien no la tiene, porque estas cosas no las hacen los hombres, sino Dios, que sabe lo que nos conviene y las ordena para nuestro bien. Fíjate la noche que guiaste, ¿no? Es que
lo responde además. ¿No? Es increíble, a mí me ha sorprendido, me sorprende cada vez. Xavier, que esa carta ya es, efectivamente, tú lo has dicho muy bien, ya es en el tramo final de su vida. Hay que recordar que, vamos a decir así, la Inquisición y también los juegos internos, las malas artes que se desarrollan dentro de la Orden de los Carmelitas Descalzos. Es tremendo que esto suceda con tanta frecuencia, ¿no? Movimientos espirituales, pero que se convierten en demasiado humanos. Una vez que desencarna Teresa de Jesús, hay luchas de poder dentro de la Orden Carmelita y, curiosamente, en las figuras más destacadas, como San Juan de la Cruz, van siendo como orilladas, ¿no? Y en un momento determinado a San Juan de la Cruz se le destierra a México. En buena lid, San Juan de la Cruz tendría que haber fallecido en México. Y de hecho, creo que estaba en ese momento en Granada y él coge el camino para volver a Segovia y preparar el viaje a México. Pero él estaba ya enfermo, ya tenía una enfermedad encima y en el trayecto a la altura de Úbeda no puede seguir, se encuentra muy mal. Y entonces lo acogen en el convento de los Carmelitas Descalzos de Úbeda, donde el prior le tiene ojeriza, porque está con la otra parte, la parte dominante, por así decir, la que se ha hecho dominante en los Carmelitas Descalzos. Y le hace la vida francamente difícil en lo que son ya los últimos días de San Juan de la Cruz. Él muere en Úbeda y a partir de ahí se produce este hecho tremendo, ¿no? Que desde Segovia secuestran los restos mortales de San Juan de la Cruz, ¿no? Es una historia que algunos creen que el famoso cortejo fúnebre, ¿no? que Cervantes relata en el Quijote, en una de las partes del Quijote, es precisamente esto, el traslado secreto de los restos de San Juan de la Cruz desde Úbeda hasta Segovia, pasando por Despeñaperro, ¿no? Por toda aquella zona. Y hay muchos autores, muchos expertos que consideran que Cervantes, que en aquella época de su vida también hacía tránsitos por Andalucía, es lo que toma de base en esta parte del Quijote. Pero lo que quiero decir con esto es que San Juan de la Cruz, aparte de lo que hemos compartido antes, esas noches oscuras estuvieron presentes en su vida hasta el último momento, hasta antes de desencarnar. Y la grandeza con la que la vivió, la plenitud con la que vivió, la confianza con la que vivió, el saber que no hay duda ninguna de que todo lo que llega a nuestra vida tiene que ver con lo que nos conviene desde el punto de vista espiritual. Como él dice muy bien, Dios sabe lo que nos conviene. No tengo ningún tipo de dudas al respecto. Esto es maravilloso y creo que es una lección vivida, sentida, directa, que Juan nos ofrece a todos. Bueno, qué bonito compartir este rato. Bueno, vamos a poner otra que a mí, y creo que a quien no conozca a San Juan de la Cruz, impacta, ¿eh? Es un trozo que a mí me impactó cuando la leí. Digo, ¡guau! Debajo del manzano, allí conmigo fuiste desposada, allí te di la mano y fuiste reparada, donde tu madre fue violada. Bueno, yo debo decirte que con Juan de Yepes he descubierto un Dios muy diferente al que me enseñaron en la iglesia. He descubierto el Dios que vi en mi experiencia cercana a la muerte, pero he descubierto otras cosas. He descubierto también a un ser humano frágil. Y la verdad que aquí me surgen muchas preguntas, porque al final no sé si el ser humano tiene esta fragilidad de Juan de Yepes o es el ser humano culpable de Agustín, de San Agustín, o son las dos cosas a la vez. Pero si entiendo bien, Eva, toda la humanidad fue violada. Eso para mí indica que el mal viene de fuera, que denota que no fue consentido, que es una injerencia externa. Y de alguna manera, si la lees, también te indica que está reparada ya, que ya está reparada con el misterio del Gólgota. Y me pregunto, ¿somos culpables? ¿Somos frágiles? Pues te agradezco muchísimo, Xavier, que hayas hecho esta aportación con relación a esta estrofa
sacada del cántico espiritual, porque has tocado el núcleo duro, la esencia, y no es sencillo, no es sencillo de encontrar cuando se leen textos acerca de San Juan de la Cruz que se afine a donde tú has afinado. Efectivamente, en la obra de Juan de la Cruz, de una forma enormemente bella, que pone de manifiesto todo el cántico espiritual, pone de manifiesto, primero, como tú has dicho, al verdadero Dios, por así decir, ese verdadero Dios que nos enseña Cristo y que se refleja muy bien en palabras de Juan en el Nuevo Testamento, cuando nos dice Dios es amor y el que no conoce el amor no conoce a Dios. Son palabras espectaculares, no tiene nada que ver con ese Dios justiciero, pendenciero, castigador del Antiguo Testamento y que todavía a lo mejor las religiones dogmatizadas usan y manejan a su antojo, sino que es amor. Él nos dice además en sus poemas y en su obra en prosa de que la presencia de lo divino está en nosotros. La divinal esencia es como él lo llama, ¿no? No sé si en algún momento harán mención a un poema que es una experiencia de meditación alta, que es la de Toda ciencia trascendiendo, y precisamente en esa Toda ciencia trascendiendo termina diciendo, y si lo queréis saber, consiste esta suma ciencia en un subido sentir de la divinal esencia. Esa divinal esencia que en nosotros está en el espíritu, ese espíritu que está en el centro del alma y, como decimos anteriormente, el alma debe irse impregnando, ¿no? Llama de amor viva, debe irse incendiando con la fuerza del espíritu, de la divinal esencia que está en su centro. Ese es el camino espiritual que él maneja y expresa preciosamente. A eso él, a avanzar en ese camino, a culminar ese camino, lo llega a denominar la transformación en Dios. No me extraña que la Inquisición y algunos hermanos de orden pues se enfadaran, por decirlo de alguna manera, ¿no? En una carta a su gran amiga, que lo seguía mucho, una viuda segoviana que conoció en Granada, Ana de Mercado Peñalosa, explicándole precisamente el poema Llama de amor viva, le dice Juan a Ana, le dice la transformación en Dios, hablando, fíjate, de la transformación en Dios. Dice literalmente esa carta de puño y letra de Juan de Yepes. El más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar, que es la transformación en Dios. La transformación en Dios, ¿qué significa? No se trata de caer en la soberbia, de creernos Dios, no. Estamos hechos a imagen, semejanza de lo divino. Y de lo que se trata es de que en nuestra experiencia humana, esa semejanza latente la hagamos patente. La semejanza latente la hagamos patente. Si conseguimos hacerla patente, eso es la transformación en Dios. De alguna manera, Juan nos confiesa en el cántico espiritual que él eso lo ha vivido y llega a decirnos, como plasmación de esa transformación, llega a decirnos que ya no tengo otro oficio, ya no tengo otro que hacer, ya no tengo otro oficio, pues ya solo el amar mi ejercicio. Ciertamente, cuando la semejanza latente se convierte en patente y se experimenta la transformación en Dios, como Juan de la Cruz logró vivirla, ¿qué queda por hacer? ¿Cuál es el ejercicio en la vida? Pues amar, tienes que amar, ¿no? Siguiendo además los pasos de Cristo, que en el propio cántico espiritual él resume con una estrofa que dice: pasó por estos sotos con presura y yéndolos mirando con solo su figura, vestidos los dejó de hermosura. A eso estamos llamados, desde el punto de vista de nuestra transformación en Dios, a amar, a vestir todos de hermosura con nuestra presencia, con nuestro paso ligero, ¿no?, por esta experiencia humana. Y cuando todo esto lo vamos poniendo en blanco sobre negro, aparece un hecho que es crucial para entender a Cristo y el cristianismo, que es esa violación a la que tú acabas de hacer mención leyendo esa estrofa del cántico espiritual. Tiene que ver con el pecado original, con el pecado original. Y la palabra pecado es muy importante que esto se recuerde una y mil veces, porque también ha sido manipulado por las religiones dogmatizadas. La palabra pecado, si nos vamos a los textos originales que están escritos en griego clásico del Nuevo Testamento, etcétera, nos encontramos que la palabra significa alejamiento.
Es una palabra griega clásica que significa alejamiento. La usa Platón, por ejemplo, cuando tiras una flecha y no da en la diana. Y no solamente no da en la diana, sino que sigue y se aleja. El alejamiento. ¿El alejamiento de qué? De la divinidad y de lo sobrenatural. Esa humanidad adámica, porque no fue solamente un hombre y una mujer, no fueron solamente Adán y Eva, fue una fase, todas las almas encarnadas en una fase de la evolución humana que fue la humanidad adámica. En el libro del Génesis, cuando empezamos a leer a partir del capítulo 2, aparece mucha gente, porque no solamente estaba Adán y Eva, es una fase de la humanidad adámica, y esa humanidad adámica se aleja, es decir, cae en el pecado, en el alejamiento, se aleja de lo divino, se aleja de lo sobrenatural, y ese alejamiento va cada vez a más, cada vez a más. Es cierto que ese alejamiento tiene como un factor de motivación, que es una indefinición involutiva. Los seres espirituales involutivos que también están aquí con nosotros. Tenemos una gran presencia espiritual evolutiva, pero aquí está la figura de los seres espirituales involutivos y su cabeza visible es Satanás. Y Satanás se refleja en el Génesis como la serpiente que confunde, la serpiente que niebla, la serpiente que de alguna manera que las cosas las veamos no desde nuestra dimensión imperecedera, sino desde nuestro pequeño yo, con sus egoísmos, con sus necesidades de engreimiento y de orgullo, ¿no? Y ahí está, ahí radica ese alejamiento, ese pecado original. Y la presencia de Cristo, la encarnación de Cristo, por amor, volvemos a va dirigido precisamente a el rescate, no es la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento. Cristo ofrece su vida perfecta para rescatar la vida perfecta que esa humanidad adámica había perdido. Cristo se ofrece, se inmola para entregar una vida perfecta, demostrando hasta la pasión más extrema que es una vida perfecta, que no va a dar marcha atrás, que no va a contradecirse, que no va a desdecirse. Se entrega una vida perfecta para rescatar la vida perfecta que nosotros habíamos perdido con ese alejamiento, con ese pecado original. Y a partir de ahí las puertas del rescate están abiertas para quien quiera usarla, claro, para quien quiera de verdad llevar una práctica de vida, bueno, que nos vaya volviendo, vayamos retomando el sendero de lo trascendente, el sendero de lo espiritual, el sendero en definitiva de todo lo que tiene que ver con lo divino. Bueno, muchas gracias por esta respuesta. Ha respondido parte de la próxima poesía, del próximo trocito, pero lo escuchamos porque me ha surgido una pregunta con tu último comentario. A ver si lo hago bien ahora. ¿Dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido. Salí tras ti clamando y eras ido. Fíjate, aquí hay cierto sentido de abandono, ¿no? Decíamos que la visión de Dios es diferente en Juan de la Cruz, pero la visión del hombre también. Aquí hay cierta... ¿Dónde te escondiste, amado? ¿Qué le ha pasado al ser humano? Este alejamiento es vulnerable el hombre, pero también lo veo a un Dios vulnerable. Ya lo vi, en cierta manera, cuando mi última vez que releí la Biblia, ¿no? Y la vi además contigo, hiciste una reflexión y digo, pues es verdad, no había caído en esto. En la parábola del hijo pródigo, el padre está esperando. No está trabajando en el campo y lo ve, que sería lo normal, ¿no? En una palabra. Ahí, ¿qué le pasa? ¿Qué le ha ocurrido al ser humano? Porque dice, ¿dónde te escondiste, amado? Tiene un paralelo con Santa Teresa de Jesús también. Sin duda ninguna. Podríamos decir que el amor, que volvemos a insistir, que dicho de una forma coloquial es la cualidad fundamental de la divinidad. El amor impregna todo lo creado. Y como el amor impregna todo lo creado, podríamos decir que todo lo creado tiene un sentido.
tienen un sentido, la vida tiene un sentido, la creación tiene un sentido. ¿Por qué? Porque procede de lo mismo. Y ese algo que de donde procede es lo que los orientales llaman el principio primordial, el Tao. El vocábulo en chino antiguo, el Tao, es el impulso. Todo tiene el mismo impulso, el mismo principio que todo lo impulsa. Y por tanto la vida tiene un sentido. Pero como todo lo creado se basa en el amor, frente a ese sentido de la vida puede ser vivida alineados con el sentido de la vida o a contramano del sentido de la vida. Esa es la realidad que tenemos cada uno de nosotros en cada momento de nuestra existencia. Podemos vivir alineados con el sentido de la vida o a contramano del sentido de la vida. Cuando nos aferramos a nuestro pequeño yo efímero y pasajero, eso que antes o después va a fallecer, cuando nos aprisionamos ante sus gustos y sus disgustos, ante sus querencias y ante sus rechazos, cuando nuestra vida se basa en el egoísmo y en el egocentrismo proveniente de ese pequeño yo, etcétera, etcétera, nos alejamos del sentido de la vida. Y, por tanto, podemos decir también, hilando con lo que antes compartíamos, que cuando lo trascendente, lo espiritual, nos vamos alejando de todo ello, nos estamos alejando del sentido de la vida. Esto es lo que le pasa en la parábola que tú has mencionado, es lo que le pasa al hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo que está con el padre, hay un momento determinado que dice, padre, dame la herencia, que es la parte que me corresponde porque yo quiero vivir mi vida, ¿no? Y se produce el alejamiento, Ese alejamiento podríamos decir que es el pecado, entre comillas, no el pecado original que tuvo un momento concreto en la evolución humana, pero es la figura del pecado. ¿Y el padre qué hace? El padre no le retolica, el padre, Dios en definitiva, no cuestiona que podamos ponernos a contramano del sentido de la vida, porque la creación es amor, no hay una dirección obligatoria. No, puede circular en un sentido o en el otro, alineados con el sentido de la vida o a contramano del sentido de la vida. El amor, el ordo amoris, lo llamó San Agustín, todo eso lo permite. El Tao, eso lo permite. Por eso, precisamente, en la simbología oriental es el yin-yang, ¿no? La simbología del Tao, el blanco y el negro dentro de un círculo, para poner de manifiesto que dentro de lo mismo, sin embargo, están esas dos facetas, las dos grandes formas de vivir la vida. Y en el hijo pródigo se aleja del padre. ¿Qué es lo que hace que el hijo pródigo se replantee las cosas? Lo que hablábamos antes, Xavier, las noches oscuras. El hijo pródigo se gasta su herencia y empieza a pasarlo mal. Y el pasarlo mal hace que, de alguna forma, empiece a reaccionar. Y hay un momento determinado que toma la decisión de volver al hogar, de volver al padre. Y como tú recordabas muy bien, este punto de la parábola es crucial. Dice la parábola que el padre lo estaba esperando. ¿Por qué? Porque Dios siempre, lo divino siempre nos está esperando. ¿Cómo nos va a esperar si constituye nuestro verdadero ser, nuestra verdadera esencia? Decían los antiguos en sus postulados metafísicos fundamentales, hablando de Dios lo llamaban aquello, para no encapsularlo en ningún término, ¿no? Decían aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado. Y al ser origen de todo lo originado se encuentra presente e inmanente en todo lo originado. Esa presencia es la divina esencia, esa presencia es el espíritu y esa presencia está en nosotros. Y en la parábola del hijo pródigo se produce el alejamiento y el retorno al hogar. Y en ese retorno al hogar, el padre siempre nos está esperando. ¿Podemos considerar al padre vulnerable porque puede ser abandonado? Coloquialmente podríamos decir sí, es vulnerable porque puede ser abandonado. Es decir, Dios, con toda su grandeza, entre comillas, no evita que nos alejemos y lo rechacemos. Pero claro, es que evitarlo sería ir contra la propia esencia de lo divino, que es el amor. Con lo cual es como una especie de bucle, pero que cuando se entiende, todo está en su sitio y todo se comprende. Fíjate, sí, yo a veces, para mí, es la primera vez que lo comparto, para mí esta sensación de abandono es igual que los que hemos sido padre y dejamos el primer día el niño en la guardería, que te emocionas, pero lo tienes que dejar, ¿no? Y te vas y tienes unas ganas de verlo, pero tienes que hacer como que no, porque cuando más lo abrazas, más lloras. Yo me siento así, eso lo digo ahora, pero yo
esta sensación de abandono que habla Juan de Yepes y que habla Teresa, déjame que, porque es que además me gusta mucho esta poesía de Teresa de Jesús. Dice, para tan pocos ratos que tengo que estar con vos, después de negocios, trabajos, conventos y sufrimientos, y os me escondéis. Y eso me encanta, es súper interesante. Y os me escondéis. Señor, que si fuera posible poderme esconder yo de vos, como vos de mí, que pienso y creo del amor que me tenéis, que no lo sufrierais. Y es que me parece magnífica. Y yo me veo así, y además, bueno, pues mi propia experiencia, ¿no? Que tuve, luego del tiempo, pues la veo así. Es como ese abandono, hay un cierto abandono, ¿no? Para crecer espiritualmente, siempre que aproveches la oportunidad, claro. Eso era una reflexión que igual no viene a cuento, pero te la quería. Viene a cuento y además tiene que ver con una faceta muy importante, ya le hemos citado, ¿no? de la vida del propio Juan de Yepes, de San Juan de la Cruz, que es su conexión con Teresa de Jesús, con Santa Teresa. Son personajes de carácter y de currículum, por así decir, muy diferentes. Y de currículum espiritual también muy diferente. Hay que tener en cuenta que Teresa durante muchos años vive una vida muy retirada, muy de recogimiento, con experiencias, como decían en la época, de arrobamiento, ¿no? de vivencia directa de lo divino, muy potentes. Pero tiene también una llamada, la llamada a que ese recogimiento, todo lo que ha sembrado, todo lo que ha recogido y cosechado a través de ese recogimiento, lo plasme en la vida cotidiana, una llamada a la acción, por así decir, que efectivamente en la espiritualidad la interiorización no tiene que estar reñida con la acción exterior, lo que Siddhartha Gautama Buda llamó la acción correcta o la acción consciente. Pero es verdad que a Teresa le costó trabajo el dar ese paso y ella a veces echaba en falta de que cuando ya estaba inmersa en la acción consciente y buscaba ese arrobamiento, no lo hallaba, no lo encontraba, ¿no? Que es lo que ahí se pone de manifiesto en lo que tú has leído. Y ahí Juan de Yepes, San Juan de la Cruz, yo creo que al igual que Teresa le aportó muchas cosas, Juan de Yepes le aporta algo muy importante a Teresa, ¿no? Y la llama un poco al orden. Y la llama al orden en el sentido que le viene a decir, hombre, que lo del arrobamiento, que lo vaya dejando en un segundo lugar, porque hay tanto que hacer espiritualmente, hay tanta labor que desarrollar espiritualmente. Y se lo está diciendo una persona que Teresa sabía perfectamente que llegaba a niveles de meditación, de alta contemplación, como en el lenguaje de San Juan de la Cruz, el samadhi oriental, la plenitud de la meditación en el lenguaje de San Juan de la Cruz es la alta contemplación, lo que en el lenguaje de Teresa de Jesús es éxtasis, y Teresa sabía que Juan vivía esos estados de alta contemplación. Y viene de él precisamente esa llamada, por así decir, a su querida Teresa para decir, Teresa, lo del arrobamiento está bien, pero tienes que ser consciente de que hay un camino que tenemos que desarrollar, que hay un quehacer hacia los demás que tenemos que entregar. Y yo creo que ahí la aportación de Teresa fue realmente importante. Yo veo ahí, Xavier, a dos almas con mucha afinidad, que se encuentran, evidentemente, no por casualidad. Claro. De que se encuentran en una localidad ahí perdida de Castilla, no es un encuentro casual, sino que son almas que están llamadas a encontrarse porque tienen una afinidad inmensa y se encuentran, y tanto que se encuentran. Ay, que me encanta compartir esta tertulia contigo. Bueno, vamos a la cuarta. La cuarta es como todas, maravillosa, y además va ligado a lo que has dicho para mí de la acción consciente, la naturaleza, la reverencia por la vida. Las montañas, los valles solitarios, nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos, la noche sosegada, en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Cogednos las raposas, que está ya florecida nuestra viña, en tanto que de rosas hacemos una piña, y no aparezca nadie en la campiña. Detente, cierzo muerto, ven, astro, que recuerdas los amores, aspira por mi huerto, y corran tus olores
y pacerá el amado entre las flores. A las aves ligeras, leones, ciervos, gamos saltadores, montes, valles, riberas, aguas, aires, ardores y miedos de las noches veladores. Por las amenas liras y canto de sirenas os conjuro que cesen vuestras iras. ¿Se puede expresar mejor esta belleza, esta inmensidad de la vida? ¿Qué podemos hacer para tener esta acción consciente? Tú nos hablas algunas veces de la tríada perfecta. Yo creo que viene a pelo con esto, ¿no? Viene a pelo la confianza en la vida, que es el primer pilar de la tríada perfecta. Confianza en qué, en la vida, ya lo hemos compartido antes. El segundo pilar, aceptación. Aceptación es resignación, no es encogerte de hombro, me tengo que aguantar. No. La aceptación es fruto. Ahí te has quedado. Hola, ¿ahora Javier? Te has quedado. Si puedes repetir lo último. Sí, claro. Me escuchas bien ahora, ¿verdad? Ahora sí. Perfecto. El primer pilar de la tríada perfecta es la confianza en la vida. El segundo pilar es la aceptación. La aceptación no de resignación, no de encogimiento de hombros. No tengo otro remedio que aguantarme, ¿no? No es eso. Es una aceptación que viene de la confianza en la vida y el no juicio que va ligado a esta aceptación. Y toda esa tríada desemboca en la acción consciente de la que hemos hablado hace un momento. Una acción que se trata de vivir la vida, como recordando lo que antes del cántico espiritual, pasar por estos sotos. Hay que pasar por estos sotos, pero hay que hacerlo de una manera consciente, para que solo mirándolo, no solo con nuestra figura, irlo dejando vestido de hermosura. Y claro, San Juan de la Cruz, que ha vivido, está experimentando esa transformación, ¿qué es lo que le sucede? Le sucede lo que la mística nos ha enseñado siempre, terminado en el camino espiritual, que muchas veces llegamos a él, como hemos compartido después de las noches oscuras, donde empezamos a ver a Dios en todas las cosas. Empezamos a ver a Dios en todas las cosas. Y es ni más ni menos que el prolegómeno, el preámbulo, para ver todas las cosas con los ojos de Dios, que ya sería el culmen de la experiencia mística. Ver a Dios en todas las cosas y ver todas las cosas con los ojos de Dios, de la divinidad que como semejanza tenemos en nosotros. En estos estrofas que tú has leído, ¿qué es lo que nos está mostrando San Juan de la Cruz? Nos está mostrando la reverencia por la vida, el milagro de la vida, algo que tenemos a nuestro alrededor y nos pasa desapercibido en esta sociedad tan extraña que hemos construido y la que estamos viviendo, y tendrá su sentido profundo en el camino espiritual, pero vaya sociedad rara en la que estamos. Como decía Cristo Jesús, convivir vais a tener que convivir con ella. No caigáis en la connivencia, vivir de otra manera, aunque tengáis que convivir con esta sociedad. Y aquí estamos, ¿no? Y se nos escapa esa maravilla, ¿no? Esa observación con los ojos de la divinidad, precisamente, viendo a la divinidad en todo. Esto, el Premio Nobel de la Paz, Albert Schweitzer, Premio Nobel de la Paz del año 1952, lo denominó reverencia por la vida. Reverenciar a la vida en todas sus manifestaciones, en todas sus plasmaciones. Es obvio que en esta parte del cántico espiritual hay una influencia del Cantar de los Cantares, donde ocurre lo atribuido a Salomón, aunque hay dudas de verdad si fue o no su autor Salomón, pero en cualquier caso el Cantar de los Cantares también está impregnado de esta reverencia por la vida. Y mucho más cercano a San Juan de la Cruz, el Cántico a las Criaturas de San Francisco de Asís, ¿no? Ese hermano sol, hermana luna, hermana tierra, todo, esa ligazón, ¿no? Donde nos damos cuenta de que, en definitiva, todos formamos parte de la misma creación, de que aquello que no tiene origen está presente en todo lo originado, en todas sus plasmaciones y en todas sus manifestaciones, ¿no? Y esa reverencia por la vida, a mí me gusta insistir mucho en ella, cuando precisamente a veces, Xavier, ligándolo a lo que antes compartíamos, estamos más metidos en la noche oscura. Lo he compartido con muchos conocidos, con muchos amigos y amigas que están en el momento más duro del duelo, en el momento más duro de la noche oscura del alma.
acércate a la naturaleza. Lo que no encuentras en ti todavía y lo que no encuentras en los demás, acércate a la naturaleza. Contempla el milagro de la vida en lo chico y en lo grande, en el sol y en el insecto, en la montaña y en la planta. Contempla la maravilla de la vida. Y me consta que a muchas personas esa contemplación, esa reverencia a la vida le ha permitido salir para que esa noche oscura se le vaya sacando jugo en el sentido que hemos compartido. Fíjate que esta referencia por la vida de la que hablas es hacia todos los seres, porque muchas personas a veces en la referencia en la vida lo enfocan solo a los seres humanos. Y has hablado de San Francisco de Asís. También, la verdad es que tú fuiste la gota que colmó el vaso, no fue una gota pequeña, también para dejar de comer carne, ¿no? Para convertirme en vegetariano. Y pensé, ¿cuántos sabios a lo largo de la historia, en condiciones y en una oferta muchísimo más limitada, decidieron no comer animales, ¿no? Y has puesto el caso de San Francisco de Asís. Nosotros que tenemos, bueno, que hoy te puedes ir a restaurantes Michelin, que solo hay el menú más excelso, es el vegetariano, ¿no? Y encuentras todo tipo de productos. Reverencia de la vida hacia todos los seres sintientes. Eso es importante también, no tenemos en cuenta los animales. Bueno, mira cómo los tratamos, ¿no? Cómo nos tratamos a nosotros. Fíjate, Xavier, que ahí primero hay que recordar que San Juan de la Cruz también tenía una práctica alimentaria vegetariana, él también. Deja constancia de ello. Comía poco. Cuando era pequeñito, como hemos compartido, comía mal, pero siempre comió poco. Y él se alimentaba de comida vegetariana precisamente por esa reverencia por la vida, que tiene que ver además con dos elementos que permíteme que saque de la espiritualidad oriental, porque al final todo forma parte, ¿no? de lo mismo. Tiene su culminación en Cristo, sin ningún tipo de duda. A mí eso me gusta dejarlo muy claro. Es decir, yo no participo de ese ecumenismo donde todas las tradiciones son iguales, ¿no? Las tradiciones tienen todas un sentido profundo, aparecen cuando tienen que aparecer y van increciendo, por decirlo de alguna forma. Y en ese increciendo, en los siglos previos a Cristo Jesús, a la encarnación de lo crístico, del evento crístico, hay una serie de tradiciones que van como preparando el camino para que finalmente la culminación sea precisamente el evento crístico. Y en esas tradiciones que van preparando el camino, quiero traer aquí dos cosas. Ahimsa, un principio fundamental en la tradición oriental, el no daño. Tú quieres avanzar por el camino espiritual, por el camino trascendente, lo primero, de sin dañar, vive sin dañar a ninguna forma de vida, ni a los seres humanos, ni a ninguna forma de vida. Es que eso es instancia de la espiritualidad. Tú no puedes decir que tienes voluntad de avanzar por el sendero espiritual cuando en tu práctica de vida cotidiana la basas, por ejemplo, en la alimentación, en el daño a otras formas de vida. Eso, el día que yo lo vi, me dio a mí, tú hablas de una gota que colmó el vaso, en mi caso fue como dos grandes bofetones, ¿no? Que hace ya muchísimos años. Cuéntanos, no sabía esto. La práctica de alimentación vegetariana. Entonces, este principio de ahimsa es clave. Y junto con el principio de ahimsa, fíjate, en el mundo del budismo, las grandes almas, las almas, por así decir, que han completado como su recorrido álmico, han llenado la lámpara de aceite ya en la experiencia humana, utilizando la expresión metafórica de Cristo Jesús, se le llaman bodhisattvas. A partir de ahí, cabría la duda de que cuando ya un alma ha sido prendida por el espíritu en el centro ya ha encendido al alma entera, ese alma que ya ha llenado la lámpara de aceite, ya no tiene sentido que siga encarnando, ¿no? En la tradición budista, ya no tendría sentido que siga encarnando. Ya, entre comillas, se ha iluminado, ya, entre comillas, se ha liberado, ¿no? Como lo queramos denominar. Pues bien, en la tradición budista se halla el voto del bodhisattva. El voto del bodhisattva es el voto que hacen estas grandes almas de seguir encarnando, Xavier, de seguir encarnando. Y claro, no encarnan para nutrir de aceite en su proceso conciencial la lámpara, sino que encarnan por amor, acompañando, por compasión, en el acompañamiento. Y el voto del bodhisattva es muy breve y se puede resumir de la siguiente forma.
el compromiso de ese alma excéntrica de seguir encarnando mientras exista sufrimiento de cualquier ser sintiente de cualquiera de los mundos, cualquier ser sintiente de cualquiera de los mundos, lo cual significa un compromiso con la vida, una reverencia por la vida y la vida en su totalidad, sin hacer distintos entre distintas modalidades o distintas manifestaciones. Qué bonito. Escúchame, ¿y los dos bofetones se pueden compartir? Para que, a ver si... No, me refiero al hecho de que yo tenía una práctica alimentaria que no era vegetariana y cuando tuve delante este principio de ahimsa y esta lección tan simple de decir, oye, pero ¿tú dónde vas? ¿Tú de verdad dices que vas a avanzar o tienes voluntad de avanzar por el camino espiritual y no eres capaz de evitar dañar a otros seres vivos en tu cotidianidad, por ejemplo, a través de la alimentación? ¿Qué menos? No que menos que practicar el no daño. Cuando tenemos una oferta tan amplia, porque yo creo que hace 500 años era mucho más difícil, o hace 700 años, ¿no? Y yo estoy convencido que ha habido una época, yo siempre pienso en mis abuelos paternos, que eran una familia muy humilde, que comían lo que podían cuando podían. Pero claro, ese principio del no daño me lo estoy aplicando yo, que como tú dices muy bien, tengo posibilidades. Yo tengo X euros en el bolsillo y entro a un establecimiento donde hay productos de alimentación y yo puedo elegir, en libre albedrío, puedo elegir lo de este sitio o lo del otro, lo de este pasillo o lo del otro pasillo. Y eso depende enteramente de mí. Tan difícil es de verdad coger productos que yo sé que se basan en el no daño. El no daño tiene que ver fundamentalmente con el mundo animal, porque, como muy bien ya enseñó Leonardo da Vinci, hace ya tantos siglos, el mundo animal tiene, muchos de ellos tienen sistema nervioso y, por tanto, emocionalmente la misma capacidad de sentir placer y dolor que cualquiera de nosotros. Eso no le sucede a una planta, no le sucede a un fruto, pero sí le sucede a una gran parte del mundo animal. A partir de ahí, tanto trabajo cuesta alimentarnos sabiendo que no estamos nutriéndonos del daño, del dolor, de otras formas de vida. Pues me alegro que hayamos tocado este tema. Bueno, nos quedan 3. Sé que igual intentaré no hablar tanto y comentar poco, pero es que todas son bonitas. Me sabría mal dejar una. Venga. Oh cristalina fuente, si en estos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados, apártalos, amado, que voy de vuelo. Vuélvete, paloma, que el ciervo vulnerado por el otero asoma al aire de tu vuelo y fresco toma. Bueno, esa de la fuente también es increíble, pero podríamos estar hablando, la verdad es que podríamos hacer 10 entrevistas solo hablando de Juan de Yepes. Pero lo que te diría es, ¿no crees que todos, menos los seres involutivos, que ese es un tema que hablaremos en otro día, porque también he cambiado estos últimos años de opinión contigo, pero ¿no crees que todos estamos realmente destinados a reunirnos con él? Unos quizá más pronto y otros más tarde, pero este no es el único camino que tenemos, el de examinarnos del amor. Sin duda ninguna, Xavier. Pero fíjate que recordando el postulado metafísico que antes compartía, aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado. Y como es origen de todo lo originado, se encuentra presente e inmanente en todo lo originado. Realmente, esta es nuestra naturaleza, este es nuestro ser. Fíjate hasta qué punto estamos todos vinculados. Fíjate hasta qué punto estamos todos unidos. Eso de que somos uno, que se utiliza mucho actualmente, no tiene que ver con nuestra personalidad, con nuestro pequeño yo. En nuestro pequeño yo, nuestro mundo físico, emocional, mental, nuestra personalidad, somos distintos. Cada uno es cada uno y, como decimos por aquí, cada uno es cada uno y tiene sus caunas. Desde el punto de vista álmico incluso, también hay unas distinciones, porque hay almas que a lo largo de la cadena de vida, de las reencarnaciones, han conseguido más aceite, otras que tienen menos aceite. Es decir, que el nivel de autoconsciencia álmico también es distinto. Pero lo que está en el centro del alma, lo que es el núcleo duro de nuestro ser, ahí, esa esencia divina, ahí todos la compartimos total
y absolutamente. No hay ningún tipo de diferencia. Lo que sí estamos llamados, ya lo hemos compartido antes, es que a esa semejanza que tenemos latente la hagamos patente. En la medida en que lo hacemos o no patente, nos diferenciamos. Hay seres humanos que lo hacen más patente, seres humanos que lo hacen menos patente. Y estamos llamados a eso. Tú sabes que a mí me gusta hacer referencia a un místico sufi, Al-Halal, que él decía, Dios es yo, Dios es yo. No decía yo soy Dios, no, Dios es yo. Y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Entonces se cierra el círculo, entonces se produce el retorno al hogar, entonces se produce la vuelta al Padre. Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Cesar de ser yo significa trascender, ir más allá de tu pequeño yo, el percibir que tenemos una esencia imperecedera, que eso sí, que lo efímero que hay en mí, este tal Emilio es magnífico, pero que aquí está encarnado algo que es imperecedero y que lo lógico es que este tal Emilio no tenga olvidado a lo imperecedero que está encarnado en él, sino todo lo contrario, que lo imperecedero que está encarnado en él tome el mando consciente de este tal Emilio para que Emilio lleve a la práctica lo que realmente es. Y a partir de ahí se produce la vuelta al hogar. Pues es que lo vas hilando todo perfectamente con la próxima, porque ya para pasar esto tienes que nacer de nuevo. Vamos a escucharla. Del verbo divino la Virgen preñada viene de camino, si le dais posada. Hay que dar posado a lo crístico. Este es el mensaje. Hay que empezar de nuevo. Son cortas ya porque, ¿no? Es nacer de nuevo. Sin duda ninguna. Xavier, este que acabamos de escuchar es un villancico, entre comillas, un romancillo, un villancico de San Juan de la Cruz. Y fíjate, esa semejanza, hacerla patente, fíjate qué preciosidad. En cuando nos dice si le dais posada. Claro, está en nosotros, claro que sí, pero hay que darle posada. Darle posada significa tomar conciencia de que está en nosotros y la práctica de vida, como tú muy bien dices, para que se haga palpable, para que se haga presente. Eso es lo que Cristo Jesús denomina nacer de nuevo. En ese diálogo preciosísimo que a mí me emociona cada vez que lo recuerdo, que se produce en el Evangelio de Juan entre Jesús y Nicodemo, que era un gran sabio, un gran rabí judío, y le dice Cristo Jesús a Nicodemo, Nicodemo, se sabe que Nicodemo después se hizo discípulo de Jesús. De hecho, aparece en el momento de la crucifixión, aparece en el Gólgota, ¿no? Y parece que acompañó a María Magdalena después al sudeste de Francia, este tal Nicodemo, ¿no? Y le dice Nicodemo, hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo lo mira como sorprendido y le dice, pero maestro, ¿cómo puedo volver al vientre de mi madre? Y Cristo le viene a decir algo así como, hombre, Nicodemo, tú eres un rabí judío y no sabes de lo que te estoy hablando. Nicodemo, hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Este nacer de nuevo es tan importante, querido Xavier. Es una forma de resumir en gran medida todo el proceso de transformación, todas las vivencias que acabamos de compartir de una forma o de otra. Nacer de nuevo es morir en vida, aquí ahora. Yo, lo que soy aquí, tengo que morir a una forma de vida basada en este tal Emilio, en el egocentrismo, en el egoísmo, en el materialismo, morir a esa forma de vida, cesar de ser yo es a lo que estoy llamado. Ese cesar de ser yo en el sentido que antes compartíamos es morir en vida y resucitar en vida. No resucitar en otra vida, no, en esta vida muero y vuelvo a nacer. Ese nacer de nuevo, que es una práctica de vida coherente, consciente, consistente con lo que realmente somos. Y ese nacer de nuevo es individual, es decir, es autoconsciencia, es práctica de vida cotidiana y también es colectivo en el sentido de que nos damos cuenta de que este mundo no es el nuestro, querido Xavier. Y esto fundamentalmente en personas jóvenes, en almas que llevan en almas que pueden ser muy viejas, sin ningún tipo de duda, pero que llevan poco tiempo encarnado. Últimamente me lo encuentro mucho, que me dicen, Emilio, es que yo percibo que este mundo no es el mío. Pues maravilloso que te des cuenta, porque efectivamente este mundo ya no es el nuestro. Lo ha sido, lo ha sido, porque las experiencias que llevamos viviendo, vete a saber a través de cuántas reencarnaciones, son de este mundo, pero este mundo está basado
en esos principios egoicos, materialistas, etcétera, que van a terminar cuando termine este ciclo humano tal como anuncia Cristo Jesús. Pero mientras tanto hay que convivir con él, lo decía antes, la convivencia con este mundo, que sabemos además que no es el nuestro porque ya hay algo en nosotros que nos lleva a vivir de otra manera. Entonces convivimos con este mundo, pero no caemos en la connivencia, porque naciendo de nuevo, nuestra práctica de vida, nuestra forma de desarrollar nuestra cotidianidad de instante en instante ya es distinta, ya está impregnada de una vibración, de una cualidad, de una calidad que anuncia lo nuevo, esa nueva humanidad en una tierra restaurada que llegará cuando corresponda, pero que sin ningún tipo de duda va a llegar. Y quizá no está lejos. Pero bueno, eso daría para otra entrevista. Escúchame, yo he querido acabar agradeciéndote, primero de todo, que hayas publicado este libro, porque ha sido un libro que me ha gustado mucho, que he leído varias veces y lo volveré a leer, y además he consultado otras fuentes. Hay otros libros que me encantan, pero este me ha producido un impacto especial y ha sido el primero que he querido compartir aquí en este canal. Pero no me ha parecido mejor manera de acabar que escuchando esta. Mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura, y yéndonos mirando con solo su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Mil gracias derramando. ¿Qué te sugiere para acabar? Porque es impresionante. Es a lo que estamos llamados, es a lo que estamos convocados, a vivir mil gracias derramando. Yo lo llamo coloquialmente polvo de estrella, ¿no? Ir por la vida, ¿no? Siendo lo que realmente somos, con esa divinidad que todos atesoramos, pero plasmándola de instante en instante en nuestra actitud, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestras acciones, en nuestros hábitos de vida, en nuestro carácter, en definitiva. A eso estamos llamados. Además, en el convencimiento, yo esto lo ligo también a la parte ya final, cuando va terminando el cántico espiritual, que viene después de las estrofas que tú has ido exponiendo de reverencia hacia la vida. Hay un momento determinado donde el cántico espiritual, la amada le dice al amado, gocémonos, amado, gocémonos. Ese gozo es también a lo que estamos convocados. La vida no es un valle de lágrimas. La vida es un valle de lágrimas cuando nos alejamos de la vida, cuando nos ponemos a contramano del sentido de la vida, cuando nos alejamos de lo que somos y de lo que es. Entonces sí, la vida es un valle de lágrimas porque nosotros mismos nos empeñamos a vivir en contramano de la propia vida. Pero la vida, cuando se vive de verdad, con plenitud, cuando vamos haciendo nuestra en conciencia ese nacer de nuevo al que hemos hecho referencia, no, la vida es gozo, es gozo. Yo a esto le doy mucha importancia porque a veces teñimos la espiritualidad de noches oscuras. No, las noches oscuras forman parte del proceso, pero cuando ya por fin estalla, cuando ya explosiona, cuando ya la amada se transforma en el amado, lo que hay es un gozo que además te llena, te entusiasma y haces que vayas por la vida mil gracias derramando. Yo creo que no hay un momento mejor en la vida que después de nacer de nuevo. Al menos esa es mi experiencia. Mil gracias derramando. Mil gracias a ti, Emilio. Seguiría hablando y bueno, estoy muy contento de haber tenido esta charla contigo. Espero que los oyentes les haya gustado mucho también. Y nada, sigue escribiendo. Espero verte pronto. Y si no, pues seguiremos aquí online, que también está muy bien. Gracias por aguantar aquí estoicamente. Para mí ha sido, de verdad, ha sido un placer, Xavier. Compartir contigo lo es. Compartir contigo sobre San Juan de la Cruz ya es la releche. Así que muchas gracias. Muchas gracias.